continuación, bueno, ahí arranca. Hermanos, tenemos la colaboración también inestimable de nuestro hermano en la fe, Leandro Pena. Yo creo que la mayoría lo conocéis. Es un hermano muy misionero en estos momentos. Están viajando en una especie de roulotte, así lo llamamos aquí en España, de forma tan precaria como una roulotte permite, obviamente. Sí. Y lo hacen solo y exclusivamente por amor a su Qué prójimo, grande. por amor al ser humano, por amor Gloria a a todos Dios. aquellos que no lo conocen todavía y que tal vez por su periplo puedan llegar a conocerle. Amén. El hermano Leandro tiene un sitio en YouTube, tiene varios sitios también en Telegram, y yo le voy a dar paso ya para que él mismo os diga dónde le podéis encontrar, los que tal vez a su canal. ¿Cómo estás, mi hermana? Saludos en Cristo. No sé si se escucha bien. Bueno, alto y claro. Porque acá hay muchas gracias, mi hermana. Saludos en Cristo para usted y para los hermanos que están ahí presentes. Y bueno, honrado y agradecido de que poder tener este momento como para compartir la palabra y compartir un testimonio más acerca de lo que hace, lo que hizo y lo que sigue haciendo nuestro Padre a través de su Hijo, enviándonos su Espíritu. Mi hermana, ahí para completar un poco, gracias por la presentación. En el mes de junio, 2 de junio, salimos con mi esposa, vendimos todas nuestros muebles, heladera y demás, todo lo que teníamos, lo poquito quedó en casa de nuestros padres, algunos libros que uno extraña mucho, pero bueno, hoy con la tecnología es posible tenerlos de otra forma, pero bueno, uno tiene por ahí, le tira todavía eso, dejando comodidades y gustos personales para poder salir y estar cerca de aquellos que están necesitando esta palabra. Y sí, acá lo llamamos un utilitario, un auto pequeño, es un auto, no deja de ser eso, pero bueno, con posibilidad, un mini furgón o furgón, donde ahí tenemos una cama, una mesita y nuestras pertenencias y algunas cositas más, como para hacer más amena la experiencia. Y ahora mismo nos encontramos organizando un poco el viaje, durmiendo en la naturaleza y a unos días de llegar a otro pueblo, a otra ciudad donde vamos a estar compartiendo el mensaje, ¿sí? Ustedes pueden seguir lo que estamos compartiendo desde el canal de YouTube Soy Peregrino Aquí, youtube.com/Soy Peregrino Aquí, o desde el Instagram lo mismo, Soy Peregrino Aquí, o me buscan en mi Facebook como Leandro Pena, ¿sí? Esto para los que le interese, si no, no hay ningún problema, igual agradecidos ahora de que nos puedan estar dando esta posibilidad. Y si bien escuché muy pocos minutos de la hermana que compartió antes, creo que va por ahí la cosa, ¿sí? De imitar cada día más a nuestro Dios, de asemejarnos cada día más a Él, de que su carácter sea impreso en nuestra vida. Y que es eso lo que estamos esperando en este tiempo, ser sellados con su Santo Espíritu, que su nombre esté grabado en nuestras frentes, para que nuestro Señor venga pronto a buscarnos, para que venga a buscar a su iglesia, que lo refleje a su Hijo. Así que bueno, el tema de hoy va por esa línea, no directamente, ¿sí?, sino de algo de lo que tenemos mucha necesidad, porque Jesús lo que hacía era hablar de las necesidades, iba a las necesidades de la gente, y como cristianos, ¿qué necesidades tenemos más grandes si no es de la promesa de su Santo Espíritu? Pero antes de abrir la palabra, y yo sé que es costumbre de todo cristiano, y así lo debemos hacer, no por costumbre, sino porque es el privilegio enorme que tenemos de hablar con nuestro Padre Celestial. ¿Qué les parece? Salvo que haya alguna otra indicación, mi hermana, si nos entregamos a Él en oración y le pedimos que Él nos dirija.
Por supuesto, esa es condición sine qua non Amén. en cualquier cristiano que se precie. Amén, mi hermana. Amén. Adelante. Bueno, mi hermana, los que puedan hacerlo de forma reverente donde estén, aquellos que puedan hacerlo de rodillas, amén. Querido y buen Dios, querido Padre Celestial, gracias por esta posibilidad enorme que nos regalás de poder hablar contigo. Porque eres el Señor del universo, el Rey sobre reyes y Señor de señores, pero te complaces en que te llamemos como Padre. Y te agrada eso, porque tu Hijo también nos invitó a llamarte como nuestro Padre. Porque ante todo nos invitas a mirar ese amor por el cual nos ha llamado tu Hijo, por el cual el mundo no nos conoce ni te conoce, Señor. Gracias, 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 Padre. Alabado y bendito sea tu nombre, ese carácter precioso que se refleja en tu palabra, en tu ley. Y Señor, en esta hora, como en cada reunión que tenemos, en tu día sábado, día santo, en ese momento donde nos congregamos un grupo de tus hijos, es el de pedir que envíes tu Espíritu. Ese es nuestro deseo. Y Señor, que nos enseñes qué dice tu palabra acerca de esta promesa preciosa. Gracias, Señor, porque nunca nos hace faltar nada. Pero en este momento rogamos esta bendición espiritual. Por los que estamos aquí presentes, por los que están escuchando, y por la familia que cada uno representa, y por cada uno de los que tenemos a nuestro alrededor, Señor, que esa bendición pueda llegar a ellos también. Rogamos todas estas cosas y las agradecemos sin merecerlas, sino en el nombre precioso de tu Hijo Jesús. Amén, Señor. Amén. Amén. Mis hermanos, de esta manera, porque sé que el tiempo es breve, pero no por eso vamos a dejar de disfrutar de lo que dice la palabra de Dios. Yo los invito a que me sigan con la voz, con el entendimiento, me sigan con la Biblia, con la palabra de Dios. Y por qué no también con un anotador, con una lapicera, anotando los pasajes, porque por ahí alguno no lo vas a llegar a alcanzar a leer. Pero como buenos bereanos, mi deseo es que después este tema vos lo puedas estudiar y continuar estudiando en tu casa. Porque esta es la mayor necesidad que tenemos. Es de recibir la presencia de Jesús en nuestra vida, el Espíritu de Dios en nuestro corazón. ¿Qué cosa más importante que esa, mis hermanos? ¿Qué cosa más importante que tener su Espíritu en nuestra vida? En el libro de Joel, capítulo 2, versos 28 y 29 nos dice, esta es una profecía que nos da el Señor en estos profetas menores, pero que nos da mucha información, dice, y se derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y hijas, y vuestros hijos soñarán sueños, y vuestros mancebos verán visiones. Y aún también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Mis hermanos, la promesa que nos da el Señor es que lo recibiremos. Es una promesa que entendemos que es para el tiempo del fin, y es una promesa, más que promesa, es una esperanza para compartir con poder este mensaje. Porque le dijo también a sus discípulos en Hechos 1 que se quedasen en Jerusalén hasta que recibiesen poder del Espíritu Santo, para salir a predicar con ese poder. Y debe ser, mis hermanos, también el motivo de oración de cada reunión. Ahora, la pregunta es, ¿desde cuándo está disponible la promesa de este Santo Espíritu? ¿Desde cuándo nosotros tenemos esa posibilidad de acceder a este don maravilloso que nos da Dios? Y hay muchas maneras de ver esto. Hay quienes lo ven en las distintas dispensaciones cristianas. Algunos lo ven de que el Padre fue en el Antiguo Testamento, luego en el Nuevo Testamento apareció Cristo, y luego Él se va para enviar el Espíritu Santo. Lo ven en distintas dispensaciones. Hay otros que lo ven también en los pactos. Hay un antiguo pacto que es antes de que venga Cristo, donde están las sombras de las cosas, y hay un nuevo pacto que aparece cuando Cristo muere y resucita y nos presenta en su sangre otro pacto.
Hay quienes lo ven de esta manera. Ahora, la pregunta es, ¿serán estas cosas así? ¿Será que la promesa del Santo Espíritu aparece después de que Cristo vino a la tierra? ¿De que es necesario que pase el Padre, el Hijo y luego con el Espíritu aparezca esa promesa? ¿En qué consiste ese nuevo pacto? Bueno, leamos un poco en el libro de Hebreos, el capítulo 8, libro de Hebreos, capítulo 8, en el verso 6 en adelante, nos dice: mas ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, hablando de Cristo, cuanto es el mediador de un mejor pacto, el cual ha sido formado sobre mejores promesas. Porque si aquel primero fuera sin falta, cierto, no se hubiera procurado lugar del segundo. Pero reprendiéndolos, le dice: he aquí vienen días, dice el Señor, y consumaré para con la casa de Israel y para con la casa de Judá un nuevo pacto. Verso 9. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé por la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo los menosprecié, dice el Señor. Hasta aquí vemos, mis hermanos, de lo que viene a ser Cristo. Él nos viene a presentar un mejor pacto, formado sobre mejores promesas. Nos viene a presentar un pacto muy distinto al que hizo con sus padres. No es y vamos a leer el versículo 9, que no es el pacto de Dios el que hizo con sus padres. Dice, no como el pacto que hice con sus padres el día que los saqué por la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. ¿Por qué? Porque, verso 9, ellos no permanecieron en mi pacto. Es decir, está el pacto de los hombres, el cual Dios concerta con ellos, que no es un buen pacto, y está el pacto de Dios, el cual ese pueblo no permaneció en ese pacto, un pacto que el apóstol Pablo lo llama mejor y formado sobre mejores promesas. Y hablando de ese pacto, verso 10 nos dice, por lo cual este es el pacto que ordenaré a la casa de Israel, y dice así, después de aquellos días, dice el Señor, daré mis leyes en la mente de ellos, y sobre el corazón de ellos los escribiré, y será ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno de sus hermanos diciendo, conoce al Señor. ¿Por qué? Porque todos me conocerán. Porque desde el menor de ellos hasta el mayor, porque seré propicio a sus injusticias, y de sus pecados y de sus iniquidades no me acordaré más. Entonces vemos acá que nos habla y nos diferencia un poco acerca de este antiguo y nuevo pacto, ¿sí? De este pacto que establece el Señor y también este pacto que el Señor realiza con su pueblo, pero que no era de Él, porque el de Él, ese pueblo no había permanecido, ¿sí? El pacto viejo, el pacto antiguo, se diferencia de ese pacto nuevo. El pacto antiguo es un peor pacto, a diferencia del pacto nuevo, que es un mejor pacto. El pacto antiguo está basado en peores promesas, pero el pacto nuevo está basado en mejores promesas. El pacto antiguo se lo llama el primer pacto, pero el pacto nuevo se lo llama el segundo pacto. El pacto antiguo se lo llama el pacto con defecto, el pacto nuevo se lo llama el pacto sin defecto. En el pacto antiguo, el hombre promete guardar los 10 mandamientos. En el pacto nuevo, los 10 mandamientos son la promesa de lo que Dios hará en el hombre. Dios lo graba en el corazón. En el pacto antiguo hay una resistencia de escuchar la voz de Dios. En el pacto nuevo, damos oído a la voz de Dios y de esa manera guardamos su palabra. En el pacto antiguo hay un endurecimiento del corazón, hay un corazón de piedra. En el pacto nuevo hay un corazón receptivo, hay un corazón de carne. En el pacto antiguo, ese pacto promete que si lo obedecemos viviremos. Pero en el pacto nuevo, recibimos primero la vida de Dios. No debemos obedecer. Nos da Él su vida y por medio de esa vida, de impregnar su ley en nuestros corazones, nosotros vivimos. Mis hermanos, este pasaje que cita el apóstol Pablo es una repetición de lo que aparece en Jeremías, y anótenlo porque no lo vamos a leer, pero ustedes lo pueden leer en la nota marginal, Jeremías 31 del 33 al 34. Hay otro pasaje que dice lo mismo, pero está en el libro de Ezequiel, y lo buscamos. Ezequiel capítulo 36,
Libro de Ezequiel, Antiguo Testamento, libro de Ezequiel, capítulo 36, verso 20. Y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestro corazón el corazón de piedra, y os daré, y habitaréis en la tierra que os di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré por Dios. Perdón, verso 27 me salté. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Ese es el pacto de Dios. Y haré que andéis, como Él pone su espíritu, haré que andéis en mis mandamientos y guardéis mis derechos y los pongáis por obras. La Escritura es clara. El nuevo pacto es la promesa de recibir un nuevo corazón, de recibir su espíritu. Y ese espíritu nos dará y nos hará obedientes a su ley, a sus mandamientos, a sus decretos. Hay otras versiones que hablan a sus estatutos, a sus preceptos. Ahora, mis hermanos, ¿desde cuándo esta promesa está disponible? Si vamos al libro de Juan, el capítulo 7, hay mucho viento acá y mi esposa me está ayudando para poder leerlo, pero ustedes lo van a poder buscar más rápido que yo. Juan capítulo 7, verso 39, nuestro Señor dice, o es una explicación, mejor dicho, del apóstol Juan, y esto dijo, del espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues que, Juan 7:39, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no estaba aún glorificado. ¿Qué significa esto, mis hermanos? Ahí nos aclara el apóstol Juan que el Espíritu Santo aún no había venido. ¿Pero será esto así? ¿Será que hasta ese momento el Espíritu Santo no había aparecido jamás en la historia y que necesitaba a Cristo morir para que eso apareciera, para que su presencia apareciera en este mundo? Vamos a ver un poco el contexto. El contexto nos habla mucho, ¿sí? Dice el verso 37, en el último, bueno, mi versión dice, más en el postrer día o en el último día grande de la fiesta, Jesús se ponía en pie y clamaba diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, ríos de agua viva correrán de su vientre. Y ahí es donde Juan aclara, y esto dijo de espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Jesús no estaba aún glorificado. El contexto nos ayuda mucho a entender este pasaje que nos puede dificultar, que significa que su espíritu no había sido aún derramado, no había venido. Bueno, esto lo dice en el contexto del último día de la fiesta. ¿Y a qué día de la fiesta se está refiriendo? Bueno, si ustedes leen Deseado a todas las gentes, página 411 en adelante, van a poder entender un poco el trasfondo de todo esto. ¿Cuál era el tema que estaba detrás? Dice, las fiestas de las cabañas, página 411 del Deseado a toda la gente, versión digital, párrafo 2. La fiesta de las cabañas era la reunión de la reunión final del año. Dios quería que en esta ocasión el pueblo reflexionase en su bondad y en su misericordia. Ese era el propósito de Dios en esa fiesta. Todo el país había estado bajo su dirección y recibiendo su bendición. Día y noche su cuidado se había ejercido de continuo. El sol y la lluvia habían hecho fructificar la tierra. Se había recogido la cosecha de los valles y la llanura de Palestina. Se había juntado las olivas y guardado el precioso aceite en vasijas. Las palmeras habían dado sus provisiones. Los purpúreos racimos de la vid habían sido hollados en el lagar. Vamos, página 411, párrafo 4. Esta fiesta no solo se celebraba en agradecimiento por la cosecha, sino también en memoria del cuidado protector de Dios sobre Israel en el desierto. A fin de conmemorar su vida en tiendas, dice, los israelitas moraban durante la fiesta en cabañas o tabernáculos de ramas verdes. Los erigían en las calles, en los atrios del templo, en los techos de las casas. Las colinas y los valles que rodeaban a Jerusalén estaban también salpicados de estas moradas de hojas y bullían de gente. Página 412, párrafo 2.
Por la noche, el templo y su atrio resplandecían de luz artificial. La música, la agitación de las palmas, los gratos hosanas, el gran concurso de gente sobre el cual la luz se derramaba sobre las lámparas colgantes, el atavío de los sacerdotes y la majestad de las ceremonias se combinaban para formar una escena que impresionaba profundamente a los espectadores. Pero la ceremonia más impresionante de la fiesta, la que causaba el mayor regocijo, era una conmemoración de cierto acontecimiento de la estada en el desierto. Vamos al párrafo siguiente, 4.12, párrafo 3. Al alba del día, los sacerdotes emitían una larga y aguda nota en sus trompetas de plata, y las trompetas que contestaban, así como los alegres gritos del pueblo desde sus cabañas que repercutían por las colinas y los valles, daban la bienvenida al día de fiesta. Después, dice, el sacerdote sacaba de las aguas del Cedrón un cántaro de agua y alzándolo en alto mientras resonaban las trompetas, subían las altas gradas del templo al compás de la música, con paso lento y mesurado. Cantaban mientras tanto nuestros pies estuvieron en tus puertas, oh Jerusalén. Página 413, párrafo 1. Llevaba el cántaro al altar, que ocupaba una posición central en el atrio de los sacerdotes. Allí había 2 palanganas de plata, con un sacerdote de pie al lado de cada una. El cántaro de agua era derramado en una y un cántaro de vino en la otra, y el contenido de ambas, fluyendo por un caño que comunicaba con el Cedrón, era conducido al Mar Muerto. La presentación del agua consagrada representaba la fuente que a la orden de Dios había brotado de la roca para aplacar la sed de los hijos de Israel. Entonces repercutían los acordes jubilosos, porque mi fortaleza y mi canción es Jehová. Sacaréis agua con gozos de la fuente de salud. Página 417, párrafo 2. Nos aclara la sierva. Día tras día enseñaba a la gente hasta el último, el postrer y grande día de la fiesta. La mañana de aquel día halló al pueblo cansado por el largo periodo de festividades. De repente Jesús alzó la voz en tono que repercutió por los atrios del templo y dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, ríos de agua viva correrán de su vientre. La condición del pueblo daba fuerza a este llamamiento. Habían estado participando de una continua cena de pompa y festividad. Sus ojos estaban deslumbrados por la luz y el color, sus oídos halagados por la más rica música, pero no había nada en toda esta ceremonia que satisfaciese las necesidades del espíritu, nada que aplacara la sed del alma por lo imperecedero. Jesús los invitaba a venir y beber en la fuente de la vida, de aquello que sería en ellos un manantial de agua que brotara para vida eterna. El sacerdote, página 417, párrafo 3, el sacerdote había cumplido esa mañana la ceremonia que conmemoraba la acción de golpear la roca en el desierto. Eso es lo que estaban viendo, ¿sí? La acción de golpear la roca en el desierto. Esa roca era un símbolo de aquel que por su muerte haría fluir raudales de salvación a todos los sedientos. Las palabras de Cristo eran el agua de vida. Allí, en presencia de la congregada muchedumbre, se puso aparte para ser herido, a fin de que el agua de la vida pudiese fluir al mundo. Al herir a Cristo, Satanás pensaba destruir al príncipe de la vida, pero de la roca herida fluía agua viva. Mientras Jesús hablaba al pueblo, los corazones se conmovían con una extraña reverencia y muchos estaban dispuestos a exclamar como la mujer de Samaria: dame de esta agua para que no tenga sed. Hasta acá termina por lo menos la parte de las citas que venimos leyendo y vamos a reflexionar un segundo sobre esto. La fiesta que aparece en Juan 7:37, ese último día, es el día octavo de la fiesta de tabernáculos o de cabañas, donde el pueblo habitaba en tiendas, ¿sí? Como fue toda su estadía en el desierto.
Y era una ocasión, dice la sierva, para reflexionar sobre la bondad de Dios y su misericordia. ¿Por qué? Por todos los frutos que recibieron durante el año. Y no solamente era una ocasión para agradecer por la cosecha, sino también agradecer por su cuidado protector. Ahora, este gran evento implicaba muchas cosas, pero lo que Jesús llama la atención en el día octavo era algo impactante. Sí, se derramaba el agua que provenía desde el Cedrón y a través de un caño iba hasta el Mar Muerto. ¿Sí? Por un lado el agua del Cedrón y por otro lado el vino. Conocemos qué es lo que brotó de Cristo en la cruz: agua y sangre. Y es muy interesante ver esta relación del Cedrón al Mar Muerto, de la fuente donde está el agua, de la fuente de donde proviene todo lo bueno, al Mar Muerto, donde lo estamos necesitando nosotros que estamos en esa condición, en el valle de los huesos secos. Estamos necesitando de ese agua viva. El pueblo estaba así. Estaba necesitando escuchar un mensaje espiritual que los moviera, que los movilizara. Y yo sé que muchos de ustedes hoy vinieron con esa necesidad. Queremos un mensaje espiritual que nos mueva, que nos saque de la situación, que nos sacuda. Necesitamos su espíritu. En el conflicto de los siglos, el capítulo 22, no lo tengo acá, pero en los últimos párrafos de ese conflicto, de ese libro, del capítulo 22, una amonestación rechazada, nos dice que también es la condición de Babilonia y de muchos de los miembros que se encuentran dentro de ella, que están buscando el Espíritu de Cristo, pero no lo encuentran. Están insatisfechos por la situación que están viviendo en sus iglesias y se preguntaban, así como se preguntaron en aquel momento, acerca de ese agua de vida. ¿Y qué les estaba reflejando eso? ¿Y qué es lo que Jesús les quería hacer recordar con esto? Era un recordatorio del agua que sale de la roca. Es que ese agua física que estaba siendo derramado por el sacerdote no hacía nada. Podía calmar la sed del instante, pero no calmaba la verdadera sed espiritual que tenemos. Había una falta, una sequía espiritual. Acá donde estamos hay una sequía, me decía el dueño del lugar donde estamos, hay una sequía que no llueve de hace 5 meses por lo menos. La tierra es polvo, no hay pasto. Y se está anticipando lluvias para el lunes, pero me dicen, vamos a ver si el pronóstico es así. Hay una necesidad en este país, en Argentina, de lluvia, hay sequía. Pero no nos damos cuenta de las señales de los tiempos, de cómo también Dios nos está llamando para que entendamos que hay una sequía en este tiempo de las mismas realidades espirituales. La roca era un símbolo de Cristo, mis hermanos. La sierva lo dice claro, ahora lo vamos a ver en la Biblia. La roca es Cristo. Y el golpe de la roca era necesario, que Cristo sea glorificado, que esa roca sea quebrada, y que implicaba de que Cristo debía ser sacrificado. Y esas aguas, dice la sierva, dice, las palabras de Cristo eran el agua de vida. Decía toda la gente, es página 417, párrafo 3. Entonces veamos ahora cómo la Biblia también nos va presentando esto mismo. Leamos juntos 1 Corintios capítulo 1, verso 1 al 3, que dice así. 1 Corintios capítulo 10, verso 1 al 3. Dice, porque no quiero que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube. Todos pasaron el mar y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Entonces, mis hermanos, la pregunta es, ¿desde cuándo es que el pueblo de Dios recibe ese espíritu? ¿Desde cuándo es que fue dado? ¿Desde qué momento? Vemos acá que lo que Jesús estaba presentando en Juan 7, 37, 38 era un recordatorio de lo que el pueblo de Dios ya había recibido en el Sinaí, cuando salieron de Egipto. ¿Por qué? Porque todos bebieron ¿de qué? De la bebida, de la misma bebida, y no física, sino espiritual. Ellos recibieron de su espíritu. Y bebían de la roca espiritual, y esa roca
era Cristo. Cristo mismo estaba recordándoles que esa promesa que fue dada en su momento y tuvo su cumplimiento en los tiempos de Moisés y de la salida de Israel, esa misma promesa y lo que estaban viendo en símbolos escasos de discernimiento para ellos, Cristo le estaba reflejando. El que cree en mí, como dice la Escritura, ríos de agua viva correrán en su vientre. Le estaba recordando de que esa promesa estaba vigente. Vemos como Jesús lo dice en Juan 4, versos 9 y 10. La mujer samaritana, la historia de la mujer samaritana. Juan 4, 9 y 10. Que dice así: la mujer samaritana le dijo: como tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy samaritana, porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Y le respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Jesús le pide agua para que la mujer entienda cuál era la verdadera necesidad, no de Jesús que estaba sediento, sino de la mujer que iba todos los días a buscar ese agua y tenía que volver. Pero Jesús le dice: yo te voy a dar un agua de la cual no vas a tener que volver jamás, de la cual te vas a satisfacer, no como esta que te satisface lo físico, sino lo importante, lo espiritual. En el libro de Zacarías, y ya nos vamos a meter un poco en el Antiguo Testamento para poder entender cómo esto no es una promesa después de Cristo, sino es una promesa constante y vigente para el pueblo de Dios en todo momento. En Zacarías 7:11 nos dice, Zacarías 7:11, pero no quisiste escuchar, antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír y pusieron su corazón como diamante. ¿Para qué? Para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu. Por medio de los profetas primeros vino, por tanto, gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. ¿Qué es lo que dice el Señor? Que el pueblo no quiso escuchar, que el pueblo no quiso oír. ¿Qué cosa? ¿Por qué puso su corazón duro como diamante? Porque no quiso oír la ley y las palabras de Jehová que enviaba por medio de su espíritu. El Señor estaba enviando ya su espíritu en los días de Zacarías. Pero vamos un poquito más atrás en la historia. En Isaías 63, verso 11 en adelante nos dice, Isaías 63, verso 11. Pero se acordó de los días antiguos de Moisés y de su pueblo, diciendo: ¿dónde está el que les hizo subir del mar con el pastor de su rebaño? ¿Dónde está el que, y escuchen bien, el que puso en medio de él su Santo Espíritu? ¿Desde qué tiempo? De los días de Moisés, de los días que salieron de Egipto, del que cruzaron el Mar Rojo. ¿Dónde puso en medio de él su Santo Espíritu? El que los guió por la diestra de Moisés con el brazo de su gloria, el que dividió las aguas delante de ellos, haciéndose así nombre perpetuo, el que los condujo por los abismos como un caballo por el desierto, sin que tropezaran. El Espíritu de Jehová los pastoreó. ¡Qué maravilloso! Su Santo Espíritu. Como a una bestia que desciende al valle, así pastoreaste a tu pueblo para hacerte nombre glorioso. Esto no es una promesa que se iba a dar después. Es una promesa constante, una promesa que ya se había dado. Y el problema constante es que no escuchamos, no queremos oír, no queremos recibir la palabra de Dios, su ley, sus mandamientos para recibir su Santo Espíritu. Veamos qué dice Nehemías, capítulo 9. Ya les dije, si no llegan, anótenlos. Nehemías capítulo 9, verso 18 en adelante. Dice: además, cuando hicieron para sí becerro de fundición y dijeron: este es tu Dios que te hizo subir de Egipto, y cometieron grandes abominaciones, tú, con todo, por tus muchas misericordias, no los abandonaste en el desierto. La nube, la columna de nube, no se apartó de ellos de día para guiarlos en el camino, ni de noche de la columna de fuego para alumbrar el camino del cual habían de ir. Y verso 20 de Nehemías 9. Y enviaste tu buen espíritu, ¿para qué?
para enseñarles. Y no retiraste tu maná de su boca, y agua le diste para su sed. Dios envió su Santo Espíritu para enseñarlos en el desierto, ¿sí? Dios había enviado su Espíritu en el Sinaí, y acá lo vemos nuevamente. El deseo era no solamente pastorearlos, también enseñarlos. Y vamos a avanzar al libro de Ageo, libro chiquitito, así que paciencia, búsquenlo tranquilo. Ageo, capítulo 2, verso 5 en adelante. ¿Sí? Lo voy a buscar con ustedes. Ageo. Estos profetas menores. Perdón por la tardanza, ¿sí? No es que no lo encuentre, es el viento. Ahí estamos. Ageo, capítulo 2, verso 5 al 9. Dice: según el pacto que concerté con vosotros a vuestra salida de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros. No temáis. Así como envié mi espíritu, le está diciendo el Señor, en Egipto, así que va a ser el Señor. Así estará en medio de vosotros. Una promesa constante. Porque así dice Jehová de los ejércitos: de aquí a poco aún haré yo temblar los cielos y la tierra y la mar y la seca, o sea, la tierra. Y haré temblar a todas las gentes. ¿Y qué va a pasar? Profecía. Y vendrá el deseado de todas las gentes. Y henchirá esta casa de gloria, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata y mía es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria de aquella casa postrera será mucho mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Su espíritu estuvo con ellos en el desierto. Su espíritu se va a mantener con ellos como estuvo antes. Incluso por medio del deseado, por su venida, la casa se llenaría de mucha más gloria. No es que ahí comenzaría la gloria, sino que se hincharía. Habría mayor gloria con el deseado. Qué maravillosa promesa al poder contemplar estas cosas, mis hermanos. Ahora, ¿qué nos dice el apóstol Pablo en Hebreos capítulo 4, verso 1? ¿Cuál fue el problema con este pueblo? ¿Y cuál sigue siendo el problema con el pueblo de hoy? Hebreos capítulo 4, verso 1 y 2. Temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. ¿Por qué? Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. El evangelio es buena nueva, mis hermanos. A ellos se les predicó. ¿A quiénes? A los hebreos que salieron de Egipto, a los hebreos que salieron de Babilonia. A ellos también se les predicó la buena nueva, pero no les aprovechó el oír la palabra. ¿Por qué? Porque no iba acompañado en fe. ¿Qué dice? De fe en los que la oyeron. Y esto, mis hermanos, no dejo de reflexionar y pensar. Porque pensamos que el Antiguo Testamento era un evangelio y el Nuevo Testamento es otro. Pero ¿será que estamos leyendo bien? El apóstol Pablo dice que se le predicó la misma buena nueva. Pero ¿cuál fue la diferencia? ¿Dónde encontramos el error, el problema? Mis hermanos, es uno y el mismo. No escucharon la palabra, porque al escucharla no fue acompañado de fe. Al escuchar el Espíritu, pero no creyeron que era así, no creyeron que era verdad, hasta el momento que creyeron. Y es que luego, después de su muerte, es que sus discípulos entienden de esta promesa y la aceptan en su vida, la escuchan con fe. Miren desde cuándo esta promesa. Primera de Samuel 10. ¿Desde cuándo es que se derrama el Espíritu? Primera de Samuel capítulo 10, verso 9 en adelante. Dice: aconteció luego que al volver él la espalda para apartarse de Samuel, le mudó Dios su corazón, se lo cambió. Y todas estas señales acontecieron en aquel día. Y cuando llegaron allá
al collado, he aquí la compañía de los profetas que venía a encontrarse con él, y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y profetizó sobre ellos, entre ellos. Y sí, el Espíritu de Dios vino sobre Saúl y vino con poder. ¿Y qué pasó con Saúl? Profetizó. Y aconteció que cuando todos los que le conocían antes vieron que profetizaba con los profetas, el pueblo decía uno al otro: ¿qué le sucedió al hijo de Cis? ¿Saúl también entre los profetas? ¿Qué nos dice la palabra, mis hermanos? Que ya en los tiempos de Samuel, ya en los tiempos de Saúl, se manifestaba y se derramaba su espíritu con poder y que transformaba vidas, que la gente no lo veía como antes. Se manifestaba con poder y profetizaba. Y no solamente eso, la expresión dice: ¿qué le ha sucedido al hijo de Cis? ¿Saúl también entre los profetas? ¿Qué le sorprendió a la gente? Le sorprendió que Saúl profetizara, pero no le sorprendió que los profetas profetizaran. ¿Qué dijeron? También como ellos también lo estaban recibiendo. Los profetas estaban recibiendo el Espíritu, y lo que le llamó la atención es que alguien que no era profeta también lo recibiera. Vayamos un poquito atrás en la historia para poder entender desde cuándo esto opera, ¿sí? ¿Desde qué momento se da esta promesa? Porque iniciamos hablando de la promesa y que esto está en relación a un pacto. En el libro de Éxodo capítulo 6 nos habla de esto. Presten atención a estas palabras. Éxodo 6, 2. Dice: habló también Dios a Moisés y le dijo: yo soy Jehová, y aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente. Mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. También establecí mi pacto con ellos, de darle la tierra de Canaán, la tierra en que fueron forasteros y en las cuales habitaron. La promesa de Dios era establecer un pacto con ellos. También establecí con ellos mi pacto. ¿Y cuál era ese pacto que estableció con ellos? Gálatas 3:14, el apóstol Pablo lo define de forma tajante. Gálatas 3:14. Dice: para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles. ¿A fin de qué? A fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu, mis hermanos. Esa era la promesa de Dios, era su pacto, eso es lo que estableció con Abraham, que por medio de él, que él había recibido esa promesa, por medio de él todos los gentiles, todo el mundo, ahora recibiese su Santo Espíritu. Y nos dice Génesis 6:3, y acá vemos también un límite a esto. ¿Cuál es el límite al Espíritu de Dios? Vimos acá que en Zacarías 7, 11 y 12 el pueblo de Dios no quería escuchar. En Génesis 6, versículo 3 nos dice: y Jehová dijo: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque esta mente él es carne, él es maldad, es carnal, mas serán sus días 120 años. ¿Por qué Dios retira su espíritu? ¿Por qué Dios dijo: no contenderá más mi espíritu? ¿Era la voluntad de Dios al retirar su espíritu? ¿O era que el hombre no tenía otra cosa en su corazón más que continuo en mal? ¿Quién frena la llegada del Espíritu de Dios a nuestra vida? ¿Es Dios quien nos está privando de espíritu, o nosotros por medio de nuestras actitudes estamos privando nuestra vida de su presencia? Mis hermanos, la promesa sigue vigente, la promesa que se encuentra en el libro de Joel, capítulo 2, sigue vigente al día de hoy, porque nos dice que después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Nos lo está diciendo de forma clara. En el tiempo del fin esto va a ocurrir. Verso 23 del mismo Joel 2. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová, vuestro Dios, porque os es dada la primera lluvia arregladamente, y hará descender sobre vosotros la lluvia temprana y tardía como al principio. Este es el plan de Dios, este es su voluntad. La voluntad de Dios es derramarlo, y lo va a hacer. Y lo va a hacer sobre nuestros hijos, sobre nuestras hijas, porque nuestros viejos soñarán sueños y nuestros mancebos verán visiones.
Y así también los siervos de Dios y las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Este es su plan, esta es su voluntad. Y vimos que esto ocurrió ya de los pactos con Abraham, pero lo vemos claramente con Moisés, como al derramar esa agua física también estaban viviendo de la misma bebida espiritual. Estaban recibiendo de su espíritu enseñanza, los estaba pastoreando. Y vemos también de que esto sucede en la historia, en el Pentecostés. Vemos en el libro de Hechos capítulo 2 que el pueblo de Dios, los discípulos de Jesús, reciben su Santo Espíritu. Pero así como nos establece un principio grande el apóstol Pablo, en Romanos capítulo 5, este principio sigue vigente al día de hoy. En Romanos 5, verso 20 nos dice: la ley empero entró para que el pecado, para que el pecado creciese. Mas cuando el pecado creció o abundó, sobrepujó o sobreabundó la gracia. A medida de que el mundo se encuentra en una condición más oscura y en tinieblas, en pecado, y a medida que también el pueblo de Dios se encuentra en una condición perdida, el Señor sobreabunda su gracia. Quiere derramar su espíritu con más poder. Como Moisés lo derramó. Vino con más poder cuando apareció el deseo de todas las gentes. En ese momento, en Hechos capítulo 2, lo derramó con fuerza. ¿Cuánto más, mis hermanos, en estos tiempos donde el pecado está sobreabundando en gran manera? Y no hace falta que mencione lo terrible, las terribles decisiones a las que está llegando la sociedad. A medida que el pecado sobreabunda, sobreabunda la gracia, mis hermanos. Y esto es una promesa que nos hace el Señor. Y la pregunta, mis hermanos, es siempre la misma. Y el apóstol Pablo nos interpela, y ya de esta manera son los últimos pasajes diciendo, Gálatas capítulo 3, verso 1 en adelante, nos dice el apóstol Pablo. Nos dice el apóstol Pablo: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo, que ya fue presentado claramente a vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. Y escuchen la pregunta, y escuchemos nosotros y hagámosla nosotros en nuestro corazón. ¿Recibimos el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Cómo lo estamos recibiendo, mis hermanos? ¿Cómo lo recibieron en el pasado? ¿Por lo que hicieron o por el que escucharon? Tan necios sois, qué fuerte las palabras de Pablo, tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora habéis acabado por la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel, pues, que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, lo hace por las obras de la ley, o sea, lo hacen por lo que ustedes están haciendo, o por el oír por fe, por lo que ustedes estamos escuchando y creyendo de que Dios lo hará en nuestra vida, que el pacto de Dios es derramar su Espíritu para que seamos obedientes. El pacto del hombre era hacer algo para que Dios le dé. En la antigüedad se debían circuncidar para recibir el Espíritu. Hoy en día, ¿qué estará ocupando ese lugar, mis hermanos? ¿Cuál será esa circuncisión que esté ocupando el lugar? ¿Será que estamos esperando que por guardar el sábado vamos a recibir el Espíritu? ¿Será que por comer y seguir la reforma pro salud recibiremos el Espíritu? ¿Por vivir en el campo recibiremos el Espíritu? Mis hermanos, ¿será que lo recibimos por las obras de la ley o por oír con fe? Es el oír con fe, es el oír en su palabra, mis hermanos. Y lo dice claramente, que el Evangelio, las buenas nuevas, fue dado a unos como a otros, pero a unos les aprovechó más que a otros. ¿Por qué? Hebreos 4:2, porque escucharon con fe. Ese es el secreto. Ahí está el gran misterio revelado. En Mateo capítulo 7, libro Evangelio de Mateo, capítulo 7, en el contexto de las bienaventuranzas, el capítulo 7, el verso 8, nos dice así el Señor. Y respondió, verso 8.
porque cualquiera que pide, recibe. Y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. El Señor está ahí a la puerta y llama, mis hermanos. Estamos pidiendo porque al que pide se le dará. Buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque cualquiera que pide, lo recibe. 9. ¿Qué hombre hay de vosotros a quien si su hijo pidiere pan, le dará una piedra? Y si le diera un pez, le dará una serpiente. Pues si nosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará qué cosa? Dará buenas cosas a los que le piden. ¿Qué son esas buenas cosas? ¿Qué es todo su bien? ¿Qué es todo su bondad? En Lucas capítulo 11, verso 13, citando exactamente las mismas palabras, nos define un sinónimo de buenas cosas. Lucas 11, verso 13. ¿Qué dice el Señor? Lucas 11, verso 13. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará el Espíritu Santo a los que pidieren de Él? Mis hermanos, esto está muy claro, esto está muy sencillo. Dios quiere darnos buenas cosas, Dios quiere darnos su Espíritu, Dios quiere que le pidamos. ¿Cuál es el problema? El problema es que Dios no lo quiere dar para nada. El problema somos nosotros, el problema soy yo, que no estoy escuchando la voz de Dios que me dice, pedime y te lo voy a dar. Y mis mandamientos te los grabaré en tu corazón. Y finalizo con 2 pasajes, mis hermanos. Uno que está en el Antiguo Testamento para que entendamos las implicancias de esto. Está en el libro de Oseas. Oseas capítulo 6. Libros cortitos, pequeños, pero contundentes, poderosos. Oseas capítulo 6, verso 3, que dice: y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová. Como el alba está dispuesta o está aparejada a su salida. Y vendrá a nosotros. ¿Quién? Va a venir Jehová. Y vendrá como qué? Como la lluvia tardía y temprana a la tierra. ¿Fruto de qué? De que le conocemos y de que le proseguimos conociendo, de que buscamos saber cómo es Él, quién es y cómo es Él. Como decía la hermana en el tema anterior, necesitamos conocer su carácter, necesitamos entender quién es Él, qué es nuestro Padre y cómo es Él, que Él es amor. Y que lo que desea Él es que si nosotros le conocemos, o 663, fíjense qué imposible, así de sencillo, así de simple, así de fácil. ¿Por qué es necesario conocerlo, mis hermanos? Y finalizo con este pasaje y luego comparto algunas citas del Espíritu de Profecía. Juan 17:3. ¿Por qué es necesario, mis hermanos? Porque según Jesús, esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, al que has enviado. Esta es la vida eterna. Que te conozcan. Si le conocemos, tenemos vida eterna. Y no es una vida física la que nos da, sino la vida inmortal. Nos da su Espíritu. ¿Cuándo? Cuando le conocemos. Mis hermanos, esto es una invitación que nos hace el Señor, no Leandro en esta hora, no un ministerio, sino el Señor en su palabra. Y si ustedes escucharon hoy, no seamos duros de corazón. Pidámosle a Dios esa fe para poder escuchar como Él quiere que escuchemos. Y finalizo leyendo unos párrafos que se encuentran en el libro Evento de los Últimos Días, que si la tecnología me ayuda, lo voy a poder leer para ustedes, ¿sí? Evento de los Últimos Días, a ver si lo tengo en otra plataforma, ¿sí? No lo tengo en formato papel. Ahí está, dice, y de paso pregunto si se está escuchando bien por las dudas, espero que sí. Dice el Señor, muchas gracias mi hermana, dice así el Señor, a través de su sierva, Evento de los Últimos Días,
el capítulo que se titula "Debiéramos orar fervientemente por el descenso del Espíritu Santo". Y dice, debiéramos orar tan fervientemente por el descenso del Espíritu Santo como los discípulos oraron en el día del Pentecostés. Si ellos lo necesitaban en aquel entonces, nosotros lo necesitamos más hoy en día. Otra cita dice, el descenso del Espíritu Santo sobre la iglesia es esperado, escuchen, es esperado como si se tratara de un asunto del futuro, ¿sí? En los tiempos finales el Señor derramará su lluvia tardía. Pero dice la sierva, pero es el privilegio de la iglesia tenerlo ahora mismo. Buscadlo, orad por Él, creed en Él, debemos tenerlo y el cielo está esperando concederlo. ¿Qué más claro que eso, mis hermanos? ¿Qué más claro que esta cita? Otra más, esto está, sigo, ¿no? Evento de los últimos días, páginas 192 y 193. La medida del Espíritu Santo que recibamos estará en proporción a la medida de nuestro deseo de recibirlo. ¿Escucharon? Hay una proporción acá. Y de la fe que ejerzamos para ello. Es decir, si pedimos mucho, recibimos mucho. Y si creemos que lo vamos a recibir, lo recibiremos. Y del uso que hagamos de la luz y el conocimiento que nos dé. No estamos suficientemente dispuestos a importunar al Señor con nuestras peticiones y pedirles el don del Espíritu Santo. El Señor quiere que lo importunemos con este asunto. Quiere que insistamos con nuestras peticiones ante el trono. Mis hermanos, ¿qué más decirle que esto? Este es el broche de oro, ¿no? De lo que dice la sierva. Quiere que lo importunemos. ¿Será que estamos pensando que somos una molestia? ¿Será que el Señor lo está reteniendo, esperando un tiempo? Para nada. Y este es el momento. Este es el día agradable. Si le conocemos, si lo seguimos conociendo, si conocemos quién es y cómo es nuestro Padre y su Hijo Jesucristo, Él va a venir a nosotros. Hoy es el día agradable. Hoy es el día de la salvación. Que Dios los bendiga y hasta acá es el tema, mis hermanos.